Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti expresa nuestros dolores, nuestros quereres? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro nuestro mano frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que vea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí amor? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. Si es la vida y amor, ¿a dónde llega? ¿A dónde llega esto? Señor, ¿a quién iremos? Si tú Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, antes de comenzar a profundizar, a ahondar en el documento del Papa Francisco sobre la santidad, que si alguno no lo tiene estos minutitos para buscarlo por internet en la página vatican.va, o si lo tiene en papel, ir a buscarlo, si es que todavía no lo tiene en sus manos. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que esté entre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. .
En un momento de silencio vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que se haga presente, que traiga su luz. Vení, Santo Espíritu de Dios, te rogamos te hagas presente, que traigas tu luz, que traigas tu fuego para encender nuestros corazones después de este compartir. Todo sea para tu gloria y para que nosotros seamos santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora sí, comenzamos. Perdón la demora, terminamos ahí medio justito con la misa, también con las oraciones de Santa Teresita, se nos hizo un poquito más tarde, así que acá estamos, empezamos con unos minutos de atraso. Acá tenemos a Santa Teresita atrás, nuestra copatrona, que en 2 días es su fiesta, así que a seguir preparándonos, y estas charlas también tienen ese sentido, que tanto la novena preparatoria al Día de las Mercedes y la fiesta de Santa Teresita la vivamos en plenitud. Muy bien, hoy nos toca compartir algo sobre el capítulo 4 y 5. Vamos a ver cuánto podemos hacerlo. No creo que hagamos todo lo que yo había marcado porque es mucho y hay muchas cosas muy lindas, pero por lo menos vamos a compartir lo que compartamos, que sea de calidad, intentemos. Venimos de haber compartido en la charla anterior el 3er capítulo, que era, como suele decir el Papa, las bienaventuranzas, el rostro de Cristo, y cómo las bienaventuranzas nos ubican en el camino de la santidad y nos hacen comprender este camino de santidad que realmente es sobrenatural, que es propio de la vida de Dios en nosotros. Las bienaventuranzas nos muestran eso de una manera muy particular. Y también habíamos comenzado con esto de el gnosticismo y estas falsificaciones de la santidad. El capítulo 4, que es en el número 110, el Papa lo titula como Algunas notas de la santidad en el mundo actual. Lo primero, el Papa va a compartir ciertas cosas con un supuesto, presuponiendo algo. Leo el 110. No me detendré, dice el Papa, a explicar los medios de santificación que ya conocemos, los distintos métodos de oración, los preciosos sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las diversas formas de devoción, la dirección espiritual y tantos otros. Acá ya podemos decir algo importantísimo. El Papa lo da por supuesto. Entonces, si nosotros queremos vivir la santidad, realmente ustedes y yo decimos, sí, Padre, quiero vivir, sí, Papa Francisco, queremos ser santos. Muy bien. El Papa ya supone que vivamos la Eucaristía como el centro de nuestra vida, el sacramento de la reconciliación, los sacrificios, la oración, y dice una palabrita también interesante, dirección espiritual, tener un director espiritual, que eso está muy bien también. No sé si alguno no sabe lo que es, pero alguien, un sacerdote generalmente, que nos acompaña en el camino de crecimiento en la vida de santidad, del espíritu, y así, eso dado por supuesto. Con esa base ya dada, tenemos que ir sobre las notas que el Papa quiere remarcar, y también lo anterior, porque el Papa nunca se detuvo demasiado en estos medios preciosos de santificación, porque como que los da por supuestos. Muy bien, así que esa es nuestra base y de ahí seguimos construyendo. Voy al 111. Dice que ya nos da la clave para encarar el 4º capítulo. El Papa lo que va a decir después es para contrarrestar, atacar estas tentaciones o estos peligros. Así que es muy importante este párrafo para ir viendo todo lo otro como clave de respuesta. Dice así: en la cultura de hoy, en ella se manifiestan la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. Esa es una. La negatividad y la tristeza. 2.
La asedia cómoda, consumista y egoísta. 3. El individualismo, ese es el cuarto, y tantas formas de falsa espiritualidad, 5. Eso es a lo que el Papa va a ir respondiendo, ¿sí? Esa ansiedad, esa negatividad y tristeza, la asedia cómoda, la comodidad consumista, el individualismo y algunas falsas espiritualidades. Avanzamos. Lo primero, el 112, que el subtítulo es Aguante, paciencia y mansedumbre. El Papa lo ve en clave como respuesta ¿a qué? A la ansiedad nerviosa y violenta. Y dice aguante, paciencia y mansedumbre. Muy bien, esto nos va a llevar bastante tiempo porque es más extenso que los demás puntos, así que probablemente nos lleve más minutos que los demás. Dice, bien, esto dice, el aguante, la paciencia y la mansedumbre esto es fuente de paz y que se expresa las actitudes de un santo. A partir de tal solidez interior, el aguante, la paciencia y la mansedumbre, el testimonio de santidad en nuestro mundo acelerado y voluble y agresivo está hecho de paciencia y constancia en el bien. Vamos al 115. Dice el Papa, también los cristianos pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites, se suele naturalizar la difamación, la calumnia. Parece que no hay ética en esos lugares. Se produce, dice, un peligroso dualismo. Una cosa interesante de esto, para ver lo real y lo concreto de lo que habla el Papa. Nosotros, lo digital tiene esto de que nos puede llevar o facilitar un dualismo de yo me muestro así y en realidad soy asá, o en la vida real soy un divino, nunca falto el respeto, no critico, pero en las redes digo todo y lo que no diría cara a cara. Y eso pasa, por ejemplo, Twitter, especialmente Twitter, puede ser en algún, en algún foro, puede ser en los comentarios de ciertos videos, de ciertas... Uno ve guerra como entre los que piensan distinto, ¿no? Y a veces nosotros nos puede pasar, ya sea la guerra de los medios digitales, en nuestro interior, con los nuestros, criticar a los que piensan distinto, a pesar de que estén hiper equivocados, a pesar de que combatan a Dios. Eso no es de Dios. Pero además inclusive dice el Papa que se puede dar en foros católicos, entre católicos de un bando, comillas, y de otro bando, de ciertas como ideologías adentro, que claramente eso no es de Dios porque Dios quiere la comunión, pero a veces faltamos a la caridad, a la verdad, y nos pasamos como guerreando y decir, eso no es santidad. El mundo nos transmite esta ansiedad, que decía el Papa, violenta y agresiva. Nosotros tenemos que actuar distinto. Bien, eso para tenerlo en cuenta y revisar nuestro corazón y nuestras acciones, no solo en lo digital, sino en cómo me refiero, cómo pienso de aquel que más me cuesta. Bien, dice, allí se manifiesta con descontrol que la lengua es un mundo de maldad y encendida por el mismo infierno. Esto ya lo había tomado un poco el Papa, hablando de la crítica y cómo eso podría ser, cómo podría destruir la paz. Bien, número 116. El santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. Es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata. Esto es muy importante. Nosotros, la santidad requiere una inmensa fuerza, energía, totalmente, porque si no, no se puede cambiar el mundo ni nuestro propio corazón. Necesitamos una gran energía. Si yo me la paso viviendo de la vida de los demás, opinando y criticando, esa energía canaliza mal, en pecado además, pero canaliza por ahí. Después me quedo agotado para cuando tengo que rezar o tengo que hacer el bien. Así que es muy importante que sepamos canalizar nuestras fuerzas. ¿Qué quiere decir? ¿No hablar nunca? No. Quiere decir que cuando yo hable sea constructivo. Puedo criticar, pero constructivamente. Y ahí revisaré mi corazón si es con envidia, si es con bronca, con odio, con rencor. Puedo corregir, pero no para destruir al otro, sino para que crezca y sea cada vez mejor, más bueno.
Esa es la diferencia, la crítica destructiva, o la corrección destructiva o el hablar por atrás destructivamente. Eso no hace el santo. Seguimos, 117. Esto el Papa cita a San Juan de la Cruz. Dice así: San Juan de la Cruz proponía otra cosa. Sea siempre más amigo de ser enseñado por todos que de querer enseñar aún al que es menos que todos. Y agregaba: gozándote del consejo para tener lejos al demonio. Ahora vamos a volver sobre esto. Gozándote del bien de los otros como de ti mismo, y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las cosas, y esto con verdadero corazón. De esta manera vencerás el mal con bien, echarás lejos al demonio. Esto que parece sencillo, o es por un lado sencillo, pequeño, pero es tan grande a la vez. El ser más amigo de ser aconsejado que aconsejar, de dar lugar a la opinión del otro a que opinar. ¿Cuántas veces nosotros queremos que se haga lo que nosotros queremos, que me escuchen, que se tenga en cuenta mi opinión como la primera? Y acá dice San Juan de la Cruz, para alejar al demonio, da más lugar al otro, a opinión. Deja que te aconsejen antes de aconsejar. ¿Qué más decía? Decía, alegrate del bien del otro como si fuera el tuyo. Así combatirás al mal con el bien y alejarás al demonio, que obviamente el demonio quiere que seamos soberbios, quiere que no seamos humildes, que seamos el centro de las opiniones, de las conversaciones y de los consejos, como si supiéramos todo. La humildad, dice el Papa en el 118, solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin humillaciones no hay humildad, no hay santidad. Esto es un camino también propiamente de la cruz, las humillaciones. ¿Hay que buscarlas? No hace falta. La vida ya nos pone demasiadas humillaciones, no sé si demasiadas, nos pone humillaciones, ya sea en un error que cometo, en algo que rompo, en algo que dije que no lo tendría que haber dicho, tantas cosas. Entonces lo importante es no buscar humillaciones, pero saber aprovecharlas para humildad, para santidad, y poder ir con esto de la mano, de callar a veces, de no aconsejar siempre, de escuchar al otro, de preguntarle la opinión, y así correrme un poquito del centro. Muy bien, seguimos adelante, gente de Dios. En el número 119 dice, también que sigue con esto, evitar hablar bien de sí mismos, preferir exaltar a otros en lugar de gloriarse. Eligen las tareas, esto de los santos, menos brillantes e incluso a veces prefieren soportar algo injusto y ofrecerlo al Señor. Los santos, es increíble, los santos, muchos santos rechazaban los halagos y las glorias que les tiraban y no les gustaban, o capaz, sí les gustaban porque a todos nos gusta, pero sabían que eso podía hacerles mucho mal. Entonces, cuando los felicitaban, los gloriaban, los halagaban, era, bueno, está bien, ahí. Y cuando los humillaban, agradecían al cielo, porque eso sabían que era para santidad y claramente que no, ayudaba a que no se envanezcan nunca. Ojalá que podamos tomar es tan concreto este camino. Hay que pedir la gracia, hay que rezar mucho porque si no, no se puede. Pero no hablar tanto de nosotros, no resaltar tanto nuestras cosas buenas. Vieron a veces cuando estamos en una reunión con un grupo, con algún amigo y me muero de ganas de contar algo para sobresalir, para llamar la atención. Bueno, frenemos un poco, no lo digas, o por lo menos espera y decirlo al final. No te gloríes, halagá a los demás, habla bien de los demás, de las cosas que hacen. ¿Cuánto nos puede ayudar a crecer en humildad y en santidad? Bien, seguimos adelante. Obviamente, como decíamos, el Papa lo dice en el 120, esto es una gracia que hay que suplicar, si no, yo quiero ser glorificado, yo quiero que me halaguen y me veneren, y justamente no lo hago con los demás porque compiten con mi gloria. Es una gracia que hay que pedir, pero si uno empieza a andar en este camino de la humillación, de la humildad, realmente empieza a dar pasos fuertes en el camino de la santidad. Otro subtítulo que dice el Papa es sobre la alegría y el sentido del humor.
Dice, todo lo anterior, la humillación, el camino de la cruz, dice el Papa en el 122. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin energía. A veces nosotros tenemos esta mala concepción del santo que es medio una fiaca, es medio un bajón, es como demasiado seriote, medio como siempre con cara profunda. Y obviamente que el santo cuando reza, cuando habla de Dios, cuando habla de cosas profundas, cuando escucha al otro con caridad, tiene cara de persona profunda porque es algo profundo. Pero el santo vive en alegría. O sea, como dice San Pablo, alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense, creo que después el Papa lo va a citar. El santo es increíblemente alegre. Y ese es el equilibrio del Espíritu Santo. Momentos de gran profundidad, de ¿cómo se dice? Recogimiento, ahí está, de seriedad. Y después una alegría cual corazón de niño. Esto hay que pedir, por eso el Papa toma la alegría y el sentido del humor. Y recordemos, el Papa ¿qué quiere combatir? La negatividad y la tristeza, como un gran peligro contra la santidad. Notas de la santidad en este tiempo actual. 125. Vamos a ir más rápido en este número. Dice el Papa, hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural, que se adapta y se transforma, siempre permanece, al menos como un brote de luz. Acá tenemos un criterio de discernimiento espiritual, que también San Pablo dice, todo es para el bien de los que aman a Dios. Todo es para el bien de los que aman a Dios. O sea, dice el Papa, hay momentos de cruz, momentos duros, pero la alegría sobrenatural, no la alegría mundana o más superficial, no puede desaparecer. No puede desaparecer. En el fondo lo que nos quiere decir es que bajo cualquier circunstancia podemos estar con alegría, en paz. La alegría sobrenatural que tiene especialmente que ver con la paz, ese gozo. Pero también lo que me quiere decir es que si yo estoy triste o demasiado triste, angustiado, muy negativo, hay algo que mi corazón me está diciendo, me está como, despertá, acá hay algo que no estás ofreciendo, que no estás viviendo bien, hay algo que estás demasiado apegado, hay algo que está en el lugar de Dios, por eso estás tan triste, por eso estás tan negativo. Si no, sabrías que todo pasa y solo Dios queda. Sabrías que sea el vínculo con una persona, sea tal trabajo, sea lo que piensan de vos, sea tal cosa material que tenés, no define tu felicidad. Entonces no estarías tan triste o negativo. Entonces es una nota para decirme, ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan negativo, bajoneado, angustiado? Y quiere decir, mi corazón me está hablando a que hay algo que tengo que vivir distinto. Hay algo que puedo aprovechar para mi crecimiento. No para matarme de risa, pero sí para tener paz en el corazón y tener esa paz que me lleva al gozo. El gozo de cumplir la voluntad de Dios, de estar siempre con Él. Seguimos adelante. Número 127. Dice así, su amor paterno nos invita, hijo, en cuanto te sea posible, cuida de ti mismo. No te prives de pasar un día feliz. Nos quiere positivos, agradecidos y no demasiado complicados. Otra nota importantísima. Dios, a pesar de que el Evangelio es arduo, el Evangelio es exigente sin duda, a pesar de todo eso, Dios quiere que disfrutemos. Dios quiere que gocemos en Él. Y Dios, como es Dios, a pesar de cualquier cruz, con cualquier cruz, a través de cualquier cruz, puede hacernos gozar y disfrutar la vida. Entonces esto es otro criterio importante, una nota a tener en cuenta. Yo tengo que hacer un examen de conciencia, preguntarme, ¿disfruto ser católico? ¿Disfruto el seguir a Jesús? ¿Disfruto ir a misa? ¿Disfruto confesarme? Bueno, confesarse es difícil, pero lo disfruto sobrenaturalmente, sabiendo que es algo muy importante para la santidad, ¿no? Lo disfruto la oración, que no es solamente sentimiento, voy a lo profundo, lo disfruto seguir a Cristo. Bien, es algo importante para el discernimiento.
Si no disfruto, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios no puede planificar tu vida? No, quiere decir que vos tenés que convertirte, que nosotros tenemos que convertirnos, que hay algo que podemos vivir mejor. Dios es Dios, no cambia, todo lo puede transformar, puede hacer que todo, como dice San Pablo, sea para el bien de los que aman a Dios. Muy importante. Seguimos adelante. Bien. 129 y subtítulo dice el Papa: audacia y fervor. ¿Qué quiere combatir con esto el Papa? El tercer peligro, que era la asedia cómoda, consumista y egocéntrica. Creo que decía, a ver, porque son tantas palabras. Era la asedia cómoda, consumista y egoísta. La audacia y el fervor. Comienza así el número 129. Al mismo tiempo, la santidad es parresía, es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Ya nos podemos hacer otra pregunta. ¿Cómo anda mi evangelización, mi apostolado, el trabajo por el reino? ¿Cómo anda esto de llevar a Jesús a los demás? Me pregunto, me entusiasma, se me cruza por la cabeza hablar de Jesús, llevarlo a los demás. Me importa que el mundo lo conozca, no solo el mundo, mi familia, mis amigos, mi novio, mi esposo, mis padres, la gente que está en mi trabajo, me importa. Me arde el corazón por eso, capaz sí, capaz no. Como decíamos, me entusiasma, es motivo de alegría, es motivo de sacarme de mi comodidad. Si lo vivo, vamos a pedirlo más. Si capaz no lo vivo tanto, que probablemente estemos la mayoría ahí, ¿qué quiere decir? ¿Que el Evangelio no es apasionante? ¿No puede apasionarme? ¿No puede llenarme de fervor, ardor? No quiere decir eso. Quiere decir que hay algo que tengo que rever, especialmente mi vínculo con Dios, renovar mi vínculo, renovar mi fe, vivirlo más en el centro, porque capaz es una añadidura más a mi vida. Perfecto. Preguntas para esto de la audacia y el fervor. Seguimos adelante. Número 130. ¿Cuántas veces nos sentimos tironeados, dice el Papa, en la comodidad de la orilla? Pero el Señor nos llama a navegar mar adentro. ¿Cuántas veces es más fácil, obvio que es más fácil, quedar en mi zona de confort? Puede ser, podemos dar miles de ejemplos. Puede ser con el pobre de la esquina, puede ser con el que me cae mal en el trabajo, me quedo ahí. Puede ser con gente alejada, gente no tan cercana. Pero especialmente también nuestro prójimo más prójimo, mi familia, mis amigos, los que tengo más confianza. Me quedo en la comodidad para anunciar a Jesús, no solo con mis palabras, lo anuncio con: hey, no, yo lavo de vuelta, quédate tranquilo, yo busco a tal, yo voy a comprar, yo te hago esto, o sea, aprovecho esto, ¿cómo estoy? Me quedo demasiado en mi zona de confort. Acá el Papa nos dice, vamos a salir de esta asedia consumista y egocéntrica. El consumismo, esto tan propio de nuestra cultura y nuestra sociedad, que claro es, tengo todo. Y como no solo tengo todo ya que me viene por Globo, por Rappi, o sea, todo en mi casa rápido ya, no tengo que moverme. Y está buenísimo por un lado, hay que aprovecharlo. Pero por otro lado hay que tener cuidado de que no nos haga demasiado sedentarios, demasiado cómodos y demasiado apoltronados, que también habla así el Papa, dice esta palabra, sino entonces poder buscar gente de Dios, audacia, fervor, para anunciar a Cristo con mi boca, con mis palabras, pero con mi testimonio de vida, con mi servicio, con mi caridad, con mis actos concretos. Muy bien, seguimos adelante. Número 135. Dice el Papa, algo que es muy, muy característico de él. Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos a Jesús. Él ya estará allí.
Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está allí. Y creo que está bueno con lo que dice el Papa del corazón herido. La periferia no es solamente física, no es que tengo que ir al borde de Capital Federal, al borde del Gran Buenos Aires, tengo que ir a Jujuy o a Tierra del Fuego, solamente la periferia geográfica, especialmente la periferia del corazón herido. Y obviamente, entonces podemos empezar, mira, tal persona que conozco, que cruzo todos los días, los pobres, los que no tienen trabajo, totalmente. Pero ustedes saben, nosotros sabemos que estamos llamados a ser santos, especialmente en el pequeño mundo que nos rodea. ¿Cuál es tu periferia? ¿Qué corazones están heridos a tu alrededor? ¿Qué corazones no puedes conectar? Capaz es hasta tu esposa, capaz es tu hermano, capaz no. ¿Qué corazones te cuesta conectar en lo profundo? Cuidarlos, amarlos bien. Ese corazón herido es la periferia, el pobre de espíritu, el que necesita a Dios. Qué importante es que entendamos periferia en todo sentido. La noche de la caridad, eso es periferia, claramente. Recomponer la relación con tu hermano, eso es periferia también, porque tu corazón está alejado de él. Es periferia para tu interior, para tu camino de santidad. Bien, audacia y fervor para salir adelante. Bien, seguimos adelante con otro subtítulo. En comunidad, número 140. Dice el Papa: es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. Acá esto es algo tan real, tan profundo y tan común en nosotros. Nosotros tenemos una grandísima negación sobre nuestra propia miseria, sobre nuestros propios límites, sobre nuestros propios pecados, nuestra propia vulnerabilidad. Me van a entender lo que les voy a decir. Estamos tan negados con esto y lo rechazamos tanto que nos cuesta muchísimo compartir esto. Desde ir a confesarnos con un sacerdote, un director espiritual, con mis amigos, esas zonas más oscuras que tengo en mi corazón. Algunas quedarán solo para la confesión, obviamente. Algunas solo para Dios, algunas solo para tal sacerdote que me acompaña. Pero hay otras que podría hablarla con mi familia, con mis amigos, con gente referente. Pero nosotros tendemos a encerrarnos. ¿Para qué? Para no mostrar lo que somos. Porque queremos negar nuestra miseria tantas veces. No sabemos, nos olvidamos que al negar nuestra miseria, negamos la misericordia de Dios, porque la misericordia es el amor a lo miserable. Yo niego que soy miserable porque no lo hablo con nadie, niego la comunidad, entonces la misericordia queda fuera. A esto se refiere el Papa con este primer párrafo. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia, o sea, la inclinación al mal, acechanzas del demonio y el mundo egoísta que nos rodea. Y, mucho más cuando no lo vivo en comunidad. ¿Cuál es lo terrible de no vivirlo en comunidad? O sea, compartir y decir: hola, ¿qué tal? Yo soy así. Esto es todo lo que soy. Lo bueno y lo malo. O sea, tiene muchas consecuencias. Primero es, por un lado, como decíamos, bloquea la misericordia de Dios. Por un lado, pongo más mi valor en lo bueno o en lo malo que en que soy hijo amado de Dios. Tremendo. Pero lo que hace también es combatir la virtud de la humildad que acabamos de hablar. Me hace soberbio, me hace egocéntrico, porque no puedo aceptar humildemente lo que soy, una persona con virtudes y defectos amada por Dios. Entonces, esto es la clave de la comunidad. No voy a decir tanto más. No solamente es la comunidad de tengo que buscar la parroquia. Obviamente que hay que buscar la parroquia, que hay que vivir en un grupo, en un movimiento, en la parroquia, en cierto grupo, en un círculo, en el grupo del Rosario. Fundamental. Pero no solo es la comunidad grande de somos 200, somos 100, somos 50 en la misa y es el corazón comunitario.
el corazón que se entiende pequeño, que si se queda solo, su debilidad, el demonio y las tentaciones, y el mundo egoísta, lleno de criterios mundanos y antievangélicos, me comen si me quedo solo, porque soy débil. Entonces cuando yo vivo mi camino de santidad en clave comunitaria, es un alivio, pero no solo un alivio porque comparto mi peso, crezco en humildad, y al crecer en humildad se abre la puerta a la misericordia de Dios, a mi verdadera valoración y autoestima, que no es no pecar, que no es no tener errores, es que soy amado por Dios. Esto es tremendo y es importantísimo, así que bueno, a registrarlo por favor. En comunidad, antítesis al encierro, porque si no, las tentaciones, el demonio, el mundo y mis miserias nos comen crudos, podríamos decir, por decirlo mal y pronto, ¿no? Bien. Seguimos adelante, número 143. Dice, pero estas experiencias no son lo más frecuente ni lo más importante. La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa o en cualquier otra, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. La santidad es grandiosa, es magnánima, es grande totalmente. La santidad es algo propio de Dios en un ser humano, es enorme. Pero nosotros la construimos en lo pequeño, como decíamos, en las pequeñas salidas de mí mismo, en callarme un poco más, en escuchar más al otro, en no querer hacer siempre lo que yo quiero, en morir a mis preferencias para que otro tenga su preferencia, al felicitar al otro, al reconocer que el otro en esto es mejor que yo. Pequeñas cositas, en el pedir perdón, que son pequeñas pero después a la hora de actuar son grandes. Acá se juega la santidad en los detalles y en la comunidad de la familia, la parroquia, ¿no? Como ya decía el Papa también. Así que ojalá que podamos comprender esta frase evangélica así: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Si yo espero el martirio para ser un santo y probablemente cuando llegue voy a correr, voy a salir corriendo, pero si yo me voy, o sea, martirio es la entrega cotidiana de cada día, capaz que después cuando me pidan algo grande estoy preparado. Seguimos adelante. En oración constante. Bueno, perdón, la nota anterior, lo comunitario, iba al ataque directamente del individualismo, tan propio en nuestra cultura. Vos podés solo, vos te bastás, lo importante es tu armonía interior, desde cuando yo me basto a mí mismo, desde cuando yo soy suficiente para mí. Bueno, desde nunca, pero a veces algunos lo dicen y otros lo creemos. Así que, y ahora la oración constante. Esto es espectacular, este apartado. Comienza el Papa en el 147. El santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo. En medio de sus esfuerzos, entregas, suspira por Dios, sale de sí en alabanza y amplía sus límites en la contemplación. Sin oración, esto ya lo sabemos, solo lo voy a decir y todos vamos a decir totalmente. Sin oración mi alma se asfixia. Sin oración mi vida interior se muere. Es como no comer para mi cuerpo, es como no tomar algo para mi cuerpo. Entonces necesitamos, en este mundo que nos abruma con ruidos, imágenes, ¿cómo se llama? Bueno, tantas cosas, o sea, tanta activismo, tanta vorágine, necesitamos el silencio y la oración. Si no, no se puede ser un santo. Pero si no, no se puede tener paz, no se puede tener aire en nuestra alma. La oración es lo mismo que el aire para nuestros pulmones, es la oración para nuestra alma. Seguimos adelante porque hay muchas cosas acá. Y todavía nos queda el 5º capítulo, que igual va a ser mucho más breve. Dice así: la oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. Muchas veces decimos o creemos que Dios no nos habla. ¿Qué querés, Señor? Decime lo que querés, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Dame la respuesta. Y podemos preguntarnos, ¿cuánto rezás?
¿Cuánto silencio tenés? ¿Cuántos silencios tengo? Porque me incluyo. Entonces, ¿cómo querés escuchar la voz de Dios? Porque sin silencio, todas las otras voces están en el volumen máximo. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Y en vez de preguntar, che, Dios, ¿no hablas? Como el otro. Si no escucho la voluntad de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Que a Dios no le gusta hablar y que se esconde? No, Dios no juega a las escondidas. Quiere decir que yo no lo estoy escuchando, que no tengo el corazón abierto. Bien. 151. Dice el Papa. Bueno, lo que acabamos de decir. Me atrevo a preguntarme. Tengo momentos en los que me pongo en su presencia en silencio. Permaneces con Él sin prisas, oración sin prisas, sin estar corriendo. Te dejas mirar por Él en la oración. Dejas que su fuego inflame tu corazón. Bien, buenas preguntas para hacernos, ¿eh? Y si no hay, ya sabemos qué tenemos que hacer. Ponernos en práctica, ponerlo en práctica y empezar a dar unos pasos en la oración, unos pasos más profundos. Bien, seguimos adelante. Número 154. Dice, algunos por prejuicios espiritualistas creen que la oración debería ser una pura contemplación de Dios, sin distracciones. Esto es importantísimo. Como si los nombres y los rostros de los hermanos fueran una perturbación a evitar. En la espiritualidad, no solo católica, pero también en la católica hay una concepción de la oración que es: voy a rezar mente en blanco, no me distraigo, sin perturbaciones. Eso no existe porque somos seres humanos, pero además no es la oración católica. La oración católica es la que pone la centralidad o la primera importancia en estar ante Dios, principalmente en la Eucaristía, obviamente porque está Jesús vivo, y si no, en la oración, ya sea con la palabra, en mi casa. La oración cristiana es la que pone el acento en la gracia, en la fuerza de Dios, no en si yo no me distraigo, si yo tengo mi mente en blanco perfecta. Es importante saber que si yo voy a rezar media hora y me distraje involuntariamente, esa media hora fue fecunda, fue de santidad, fue transformante. Entonces eso es una mirada de fe y sobrenatural de la oración. Lo otro es una mirada de perfeccionismo, porque en el fondo es: ¿cómo? ¿Rezaste bien? Sí, hoy mi mente estuvo sin distracción, sin perturbación, en blanco, soy un capo. Mirá vos, así que vos sos todo en la oración. ¿Qué tal estuvo tu oración? Pésima. ¿Por qué? Y me distraje porque de repente no sé qué cosa. Bueno, ir a adorar un rato, ir a misa, ¿acaso puede ser pésimo? Rezar el rosario. Obviamente que hay que poner el corazón en las cosas, pero no distraerme nunca es imposible. Bueno, entendimos, ¿no? Seguimos adelante porque algunas cosas todavía nos quedan y tanto tiempo no. El número 100... No, lo vamos a... Bien, el número 157 y pasamos al capítulo 5. El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, lo que recién hablábamos, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la palabra viva. Allí el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Gente de Dios, la combinación Biblia, Sagrada Escritura y Eucaristía es una combinación letal en el sentido de inmejorable. Tenemos dos lugares, así para decirlo sintéticamente, donde lo podemos encontrar: en la Santa Misa, Eucaristía, Jesús muere y resucita, se hace presente en el altar, y las lecturas, y después cuando voy a hacer adoración en silencio, repitiendo, rezando con la palabra. ¿Acaso si me distraigo, mi distracción, mi pobreza en la oración, mi poca creatividad o lucidez, hace que la Eucaristía y la palabra no me transformen? Si yo adoro a Jesús en la misa o fuera de la misa, en la adoración eucarística, junto con la palabra, dice el Papa, repito, porque son palabras muy densas y ricas,
Allí el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque el mismo Cristo es el mismo Cristo quien se ofrece. La mayor adoración es no distraerse, no, es adorar a Jesús en la Eucaristía junto con la palabra, la Sagrada Escritura, que es palabra viva. Quinto capítulo, en estos un poquito más de 10 minutos que nos quedan. El número 159. Y antes de eso digo el título: Combate, vigilancia y discernimiento. Este es un capítulo breve pero fuerte, por lo que va a compartir el Papa. 159. Combate y vigilancia. No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana. Ahora vamos a decir algo sobre eso, que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad, mundo, fragilidad, propias inclinaciones, y dice lujuria, pereza, la envidia, celos. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. En esto podemos decir nuestros tres enemigos de la vida espiritual: el mundo, mi fragilidad, herida por el pecado original, y el demonio. El mundo, no es que el mundo es malo, el mundo es en sí mismo bueno, como nosotros en sí mismos somos buenos. Pero sabemos que nuestra cultura, muchas veces el mundo, los criterios, los valores de ellos no son los del Evangelio. Y muchas veces son recontra seductores, y dejo seducir mi corazón y me inclino hacia ellos. ¿Y me importa más el mundo que ellos? El mundo. La propia fragilidad, no hay mucho que decir, ya lo sabemos. Y el demonio, el Papa le pone nombre: el diablo, el príncipe del mal. Número 161 dice: el demonio no necesita poseernos, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia y con los vicios. No necesita poseernos. ¿Hay posesiones? Sí. ¿Hay exorcismos? También. Pero el demonio, ordinariamente, eso no posee a las personas, porque no es tan fácil ser poseído. Pero sí envenena nuestros corazones, nos divide, que es propio del demonio, la división, tristeza, envidia y vicios. Qué importante primero, gente de Dios, que lo reconozcamos. Y como decíamos, no solo a mí mismo, comunitariamente, en la confesión, a un director espiritual, a los demás pidiéndoles perdón y reconociendo: che, estuve mal, porque si no me envuelvo. Y el demonio es una de las tentaciones principales. Vos, quédate en vos, así te gano re fácil. No digas, no pidas ayuda en tus vicios, en tu odio. Che, así está bien, así te gano más fácil. Hay que combatir con esto. Primer paso es reconocerlo en mi interior. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Evangelio y Dios no pueden planificar eso? No quiere decir que hay algo que no estoy viviendo bien y que estoy dejando que el demonio me tiente. De más. Seguimos adelante. La corrupción espiritual, dice el Papa. También el Papa, en toda la exhortación apostólica, pero en este capítulo de una manera particular, no tiene pelos en la lengua. 165. La corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito. El engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad. ¿Cuál es nuestro peor enemigo en el sentido de corrupción espiritual? O sea, el pecar no es nuestro peor enemigo, es un gran enemigo, pero eso se salva con la humildad y con la confesión. El peor enemigo es la corrupción espiritual, que tiene que ver con esto. O sea, es peor que la caída de un pecador, porque en el fondo me justifico, me creo autosuficiente. Entonces, lo que es mal, si yo caigo, bueno, lo reconozco como mal, como un pecado y me levanto. La corrupción tiene que ver con: che, esto está mal, tengo odio, tengo bronca, envidia, bueno, ya está, soy así, no puedo cambiar o no quiero cambiar.
Entonces ahí yo le digo a Dios, Señor, vos decís que esto está bien, vos decís que esto está mal, yo soy como Adán y Eva, yo pongo las reglas. Esto que está bien, para mí es exagerado, lo que vos me pedís, es demasiado. Tu evangelio está fuera, es contracultural, está fuera de fecha. Lo que decís que está mal, yo digo que está bien, porque me incomoda mucho. Eso es la corrupción espiritual. Dios no se cansa nunca de perdonar. Nosotros no tenemos que cansarnos nunca de pedir perdón y de reconocer humildemente lo que somos. Así seremos sanados y seremos santos. La corrupción espiritual es realmente un gran enemigo que tenemos que evitar, hasta en lo chiquito. No aceptes, no te justifiques, no vendas mal por bien y bien por mal, nunca. Con sencillez y humildad nos levantaremos de vuelta. Número 167. Una necesidad imperiosa, dice el Papa. Hoy día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción, de distracción, bien lo sabemos, y el mundo les presenta como si fueran válidas y buenas. Dice el Papa, número 169, yendo a lo concreto. Por tanto, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama, un sincero examen de conciencia. Al mismo tiempo, el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor. El examen de conciencia, ojalá sea diario, y si no, semanal, y si no, un buen examen de conciencia cuando me voy a confesar. ¿En qué anda mi corazón? ¿En mis pecados? ¿En mis emociones? ¿En mis inclinaciones? ¿En mis vicios? ¿En qué anda mi corazón? Necesitamos discernir. Discernir es separar lo que está bien y lo que está mal para elegir el bien, o sea, lo que Dios quiere. Seguimos adelante. Número 170. Un don sobrenatural, lo titula el Papa. Es verdad que el discernimiento espiritual no excluye los aportes de sabidurías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales, pero las trasciende. Ni siquiera le bastan las sabias normas de la Iglesia. Esto es una gracia. Qué lindo es ver así la vida espiritual, que une todo, la psicología. ¿Por qué? Porque nuestra psiquis la creó Dios. Las emociones. ¿Por qué? Porque las creó Dios. También es espiritual. Las normas éticas y morales. Claro, si Dios las inventó. Todo es de Dios. Eso es la vida espiritual. Pero además lo trasciende el discernimiento, porque es propio de Dios que habla al alma. Hay que pedir la gracia, hay que rezar mucho. Aunque incluya la razón y la prudencia, la supera, porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sigo adelante. Número 171. Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de nuestro trabajo, en lo cotidiano, pero no es posible, volvemos, para reforzar, prescindir del silencio de la oración, detenida, percibir mejor ese lenguaje para interpretar el significado real de las inspiraciones cotidianas. Si yo no tengo silencio, en serio silencio, momentos extensos, es cuestión de optar, se puede, sacerdotes, laicos y religiosos. Si no tengo silencio, no puedo entender que lo bueno o lo malo de hoy puede ser para gloria de Dios, o que Dios me habla en eso. No voy a entender que Dios me habla en mis emociones si no tengo silencio. Importantísimo. Bueno, gente de Dios, estamos cerrando, aunque nos cueste decirlo. Bien. Dice el último título, la lógica del don y de la cruz. Una condición esencial, y con esto terminamos, esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos que nunca son los nuestros. Esto tiene que ver con el discernimiento. ¿A qué se refiere el Papa o la Iglesia o algún sacerdote cuando habla de esto, los tiempos de Dios y los nuestros? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios le gusta estirar sus regalos?
¿Quiere decir que Dios, como decíamos, juega a las escondidas? No. Quiere decir que para mí, para mi alma y mi corazón, es todo un proceso de conversión, de escucha interior, de zambullirme en mi alma, el escuchar la voz de Dios, sus planes y su voluntad. Entonces, eso hace que mi tiempo, que suele querer ser ya, quiero convertirme ya, quiero mejorar esto ya, quiero cambiar ya. El tiempo de Dios, que no es que Dios no me lo quiera dar ya, también lo quiere. El tiempo de Dios es que acepte que yo vivo en el tiempo, que acepte que mi crecimiento es progresivo, que no me frustre a la primera caída o al primer error, sino que me vuelva a levantar, aceptando que mis tiempos para entender la voluntad de Dios no son los que yo quisiera, tampoco los que Dios quisiera. Dios quisiera que ya seamos santos y felices, pero vamos de a poco. Eso es camino de santidad. ¿Por qué? Porque es camino de humildad y de humillación, aceptar mis propios límites con alegría, sabiendo que siempre me puedo levantar, con la misericordia de Dios, con la confesión y con la alegría de seguirlo. Así terminamos este gran documento, la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, llamado a la santidad. Así terminamos con este primer ciclo de charlas. Gente de Dios, sintetizando en pocas frases. Estamos llamados a ser santos, todos, ustedes y yo. Sí, nosotros. El único fracaso de nuestra vida es no ser santos. ¿Por qué lo podemos decir así? Porque no depende de mi grandeza, no depende de mis pocas virtudes, depende de Dios, de su gracia. Él sí puede lograrlo. Tanto suponiendo una vida de oración intensa, vida sacramental intensa, y tanto suponiendo y aprovechando tantas notas concretas que el Papa Francisco nos ha compartido en este documento, y yo he intentado comunicárselas. Aprovechando eso, seamos valientes, audaces y muy humildes. Valientes para salir con toda la cancha en el camino de la santidad, y humildes para levantarnos una y otra vez. Más tiene que ver con la santidad el levantarse cada vez más rápido y con más sencillez a que el no caer, porque el no caer es solo propio de la Virgen y de Jesús, todos los demás caemos. Entonces es más propio de la santidad el levantarse una y otra vez, más que no caer. Eso es de santos. Le pedimos la gracia a Dios por intermedio de Santa Teresita y la Virgen María con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. Santa Teresita, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos preparamos el jueves para vivir la fiesta de Santa Teresita y pedirle intercesión para que Dios nos haga santos, que dejen huella en este mundo que tanto nos necesita. Dios los bendiga, que terminen este día lleno de Dios y de su paz.